Partamos del hecho de que la división de las 205 libras es un desastre, porque en condiciones normales este ni siquiera sería un tema de conversación. En condiciones normales, ¿cómo tendría lógica que un combate entre alguien que nunca ha peleado en las 205 libras, como lo es Alex Pereira, y que además viene de perder en su último combate, y Jan Blachowicz, que viene de una actuación decepcionante en su penúltima pelea contra Magomed Ankalaev y que su última victoria fue por lesión ante Alexander Rakic? Que una pelea entre estos dos sea una pelea por el título no tiene ninguna lógica. Soy José y esto es Fans Combat. En que la división es un desastre, creo que allí tenemos que estar de acuerdo la mayoría. La división de peso semipesado no ha tenido estabilidad desde que Jon Jones renunció al título a mitad del 2020. Pero eso no fue del todo negativo, vino un periodo de movilidad en la división con buenas peleas y nombres frescos. Dominic Reyes y Jan Blachowicz pelearon por el título vacante. Jan Blachowicz da la sorpresa y noquea a Dominic Reyes. Luego Jan Blachowicz defiende ante Glover Teixeira, el brasileño sorprende al polaco con una sumisión y se convierte en el campeón más longevo de la categoría. Seguidamente Glover Teixeira defiende ante Jiří Prochazka, nos regalan una de las peleas más emocionantes de la categoría con un título en juego. El checo se hace campeón con una sumisión en el último minuto del quinto asalto. Y hasta aquí todo iba muy bien. Después de casi una década de dominio de Jon Jones, con breves recesos, había movilidad y caras nuevas en el tope de la división. Y cuando muchos pensaban que Jiří Prochazka tenía todo para ser la nueva figura dominante de la categoría, el heredero de Jon Jones, por así decirlo, también había otro grupo que pensaba que la figura iba a ser Magomed Ankalaev. Justo en ese momento inició el desastre que nos trae a la situación actual. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Estábamos a finales de noviembre del año pasado esperando la revancha de Jiří Prochazka con Glover Teixeira en el UFC 282, pero llegó la noticia de que Prochazka sufrió una lesión grave en el hombro y no solo se bajaba de la pelea con Glover, sino que dejaba el título vacante. La UFC tenía que buscar una solución rápida para salvar el pay-per-view, ya que esa pelea por el título de las 205 libras encabezaba esa cartelera. La promoción como primera opción le ofrece a Glover que pelee con Magomed Ankalaev por el título vacante. Glover rechaza la propuesta y dice que está dispuesto a mantenerse en la cartelera y pelear por el título, pero con Jan Blachowicz. La promoción no acepta la propuesta del brasileño, no llegan a un acuerdo y la UFC eleva la pelea de Jan Blachowicz versus Magomed Ankalaev a pelea principal de la cartelera y la convierte en pelea por el título vacante. Y extraoficialmente Glover Teixeira sería el siguiente retador. Bueno, hasta aquí todo bien, parecía ser la mejor solución y todos quedaban contentos. Después de todo, Magomed Ankalaev le debería ganar a Jan Blachowicz, hacerse campeón. En la primera mitad del 2023 defendía con éxito ante Glover Teixeira y en la segunda mitad del 2023 tendríamos la gran pelea entre Magomed Ankalaev y Jiří Prochazka por quien sería el siguiente heredero de Jon Jones. Esta era la expectativa y supuestamente lo más lógico que debía pasar, pero ¿cuál fue la realidad? El combate entre Ankalaev y Blachowicz no dio a un ganador, el resultado fue un empate mayoritario, así que el título continuó vacante. Pero más allá del resultado oficial, Dana White quedó muy molesto con el desempeño de ambos peleadores. Parte de sus declaraciones posteriores fueron: pensé que el evento principal fue terrible, ni siquiera sé cómo anotar, me fui después de la tercera ronda, escuché que Ankalaev está molesto, algo así, ¿qué quieres que haga? Recibiste una paliza en las dos primeras rondas, lo llevaste al suelo, ¿qué vas a hacer? Ahora sí viene lo chido. De no haber sido así, seguro la promoción hubiera programado una revancha inmediata, como en el caso de Figueiredo versus Moreno 1. Fue una pelea por el título que terminó en empate, con la diferencia que esa pelea quedó como la segunda mejor pelea del año. En la UFC, si das buenas peleas, las puertas se abren, si das malas peleas, las puertas se cierran. Entonces, ¿cuál fue la decisión de la promoción para finalmente darle un campeón a la división?
sacaron de la ecuación tanto a Ankalaev como a Blachowicz e inmediatamente anunciaron una nueva pelea por el título vacante, Glover Teixeira vs Jamahal Hill, como estelar del UFC 283 en Brasil, que era inmediatamente un mes después, en enero. Fue una decisión inesperada e impopular entre los fanáticos, porque está bien, Glover Teixeira era el retador número 1, pero Jamahal Hill era el clasificado número 8 en ese momento. Sin embargo, podemos decir que a la UFC le salió bien la jugada, repotenció un evento y los protagonistas no defraudaron. Glover Teixeira vs Jamahal Hill fue la pelea de la noche, y cuando la pelea principal es la pelea de la noche, casi siempre termina siendo una gran cartelera. Además, con la victoria de Jamahal Hill, la categoría quedó con un campeón joven y con el estilo perfecto para que la pelea de regreso de Jiri Prochazka fuera una pelea emocionante, porque a todas estas, a Jiri Prochazka le habían prometido que una vez se recuperara de la lesión regresaba directamente a pelear por el título. Cuando Jamahal Hill ganó el título, todos pensaban que Hill era un campeón de transición, que el norteamericano le estaba guardando el título a Jiri Prochazka mientras regresaba. Pero al mismo tiempo pensábamos que Hill iba a defender ante alguien antes del regreso de Prochazka, ya que Hill se hizo campeón en enero y en un principio el checo regresaba a finales de este año o a principios del 2024. Pero luego empezaron a decir que Prochazka regresaba para la mitad del año y que lo iban a esperar para la primera defensa de Hill. Luego que para agosto, para el UFC 292 en Boston, ya Jamahal Hill estaba desesperado y pedía que si Prochazka no estaba listo, que le permitieran pelear con otro rival que él quería defender. Ya el mismo checo había dicho que no iba a estar listo antes de fines de año, pero antes de saber que iba a ser la promoción finalmente, vino la lesión de Hill. Como saben, se lesionó jugando baloncesto con otros peleadores de UFC durante las actividades de la International Fight Week. Se rompió el tendón de Aquiles, es una lesión grave y necesitará operación y rehabilitación, por lo que se estima que estará fuera del octágono por más de un año. Así que por segunda vez en menos de un año, las 205 libras se quedan sin campeón, y en la categoría no abundan los contendientes al título. De Magomed Ankalaev no se sabe nada, si va a seguir peleando, si se retira, si no se retira. Si alguien sabe algo de Ankalaev, que por favor lo deje en los comentarios. Jiri Prochazka y Alexander Rakic están recuperándose de lesiones, y el rankeado más alto, Blachowicz, que es el top 3, está programado para pelear con Alex Pereira. En este punto vuelvo al principio, en condiciones normales no tendría lógica que un combate entre alguien que nunca ha peleado en las 205 libras, como lo es Alex Pereira, y que además viene de perder en su último combate, y Jan Blachowicz, que viene de una actuación decepcionante en su penúltima pelea contra Ankalaev y de una victoria por lesión ante Rakic, fuera una pelea por el título. Pero en las condiciones actuales de la división, la pregunta sería ¿por qué no? En este escenario yo no lo veo mal. Si al menos Jiri tuviera fecha confirmada de regreso, podríamos decir algo como el ganador entre Alex Pereira y Jan Blachowicz contra Jiri para tal fecha, pero ni Prochazka sabe cuándo va a volver. En cualquier caso, dejen sus opiniones en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.